Em, la crisis que tuvimos nosotros es eso. La crisis es un problema, un gran problema, ¿ya? Entre más conflictos unidos, eh, se agrava más la situación. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es una crisis? Lamentablemente voy a tener que salir de la presentación y que se vea así. Adelante, colegas, ¿qué creen que es una crisis? Mientras piensan y reflexionan, les quiero hablar de esta imagen. La gran mayoría de las imágenes que tengo aquí son de mi compañera, madre de mi hijo. Ella es fotógrafa y varias de las fotos que les traigo para ustedes es de ella. Eh, Atrás podemos ver a la institución policial de mi país, que se llama Carabineros de Chile, y que en los últimos 3 años, desde el estallido social, como se le llamó, que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, ha sido una institución sumamente cuestionada básicamente por su abuso de poder. Y el respaldo que ha recibido, el espaldarazo que ha recibido de la institucionalidad, vale decir, del gobierno chileno. ¿Ya? Les recuerdo que el gobierno chileno actual es un gobierno de derecha, eh, que está gobernado por el presidente Sebastián Piñera Echenique. Eh, las personas que constituyen el gabinete, que han estado circulando en el gabinete de ministros y ministras, muchos y muchas de ellas han tenido alguna participación en la dictadura chilena. ¿Ya? Y ahí me remonto hasta ese tiempo porque las crisis sociales son eso. Tienen un periodo de latencia, un periodo de acumulación, como una olla a presión. ¿Ya? Eh, les, no sé si me escuchan porque les hice una pregunta y creo que no quieren participar. Sí, te estamos Entonces, escuchando. No sé si alguno de los participantes quiere manifestar qué es lo que entiende por crisis, pues les invito a que hagamos uso de la orientación que nos hizo Cristian con un número y le vamos dando la palabra o pueden ir escribiendo en el chat, por favor. bien, Elvis, gracias. Voy a leer lo que dice Karen. Dice, una crisis podría ser un conjunto de dificultades que se le presentan a una persona, a un grupo de personas, y como consecuencia generan como un momento traumático. Bien, bien. Catherine dice, es un cambio profundo, un momento de corte. Ya ¿A qué te refieres un momento de corte, Catherine? Interesante, y aparece la palabra cambio, y aparece un conjunto de dificultades, bien, con consecuencias, ¿ya? Momento traumático, hay palabra fuerza también. Ánimo, Yajaira, punto de quiebre del cual surgen cambios, punto de quiebre, momento de corte, ya es un punto, ¿cierto? Un momento, perfecto. Me refiero a un momento que aparece, ajá. Luz, una alteración, María del Pilar, situación difícil con la cantidad de cambios, nuevamente el cambio aparece. Aida, una crisis podría ser un conjunto de situaciones que generan un desequilibrio perfecto. Revelación Steven, revelación social que pone de manifiesto una inconformidad y descontento de la población en general. Perfecto. Interesante lo que dice Steven al último, porque eso lo podríamos aplicar individualmente también. Cuando uno sufre una crisis, hay algo que no está conforme en nosotros y nosotras. Hay un descontento, ¿verdad? Con algo que puede ser internamente con uno mismo o proyectado hacia un otro o una otra. Muy interesante, ¿ya? Aquí no van a haber respuestas erradas porque no estamos en la tela de juicio de la evaluación, para nada. Nuevamente les recuerdo, nuestra forma de trabajar es co-construir la realidad, ¿ya? Las palabras son una gran constructoras de la realidad, por lo tanto es importante lo que tienen ustedes que decir. Ustedes están viviendo una crisis actualmente, tienen mucho que decir, ¿ya?
Y todo lo que han dicho es cierto, ¿ya? Por sobre todo la crisis nos invita a los cambios, ¿ya? Y los cambios son justamente lo que evitamos. Y justamente terapeutas ocupacionales, colegas, trabajamos con el cambio. Por lo tanto, ¿tenemos algo que decir en una crisis social? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos mucho que decir o nada? Yo creo que sí. Por lo tanto, las crisis sociales les competen a la terapia ocupacional. Como dice Frank Cronenberg, no tan solo la terapia ocupacional tiene que estar direccionada hacia el ámbito biomédico, hacia el ámbito clínico, sino que al ámbito social. Y ya vamos a saber por qué. Por lo tanto, ya hemos resuelto un poco qué es una crisis, ¿ya? Y ahí, bueno, también me parecía que la cuestionante que es la terapia ocupacional. En realidad, ¿tenemos algo que decir respecto a la terapia ocupacional en una crisis? Por supuesto, para saber cómo podemos abordarla hay que entender la crisis. ¿Cómo la entiendo yo? No es que sea erudito en el tema y por favor vayan complementando lo que les puedo decir. No soy el dueño de la verdad. Veo que antes de que ocurra una crisis hay un periodo de latencia, digamos, ¿sí? Donde se va como acumulando una suerte de presión, ¿ya? En la psiquiatría dura le dirían pródromos ahí a la psicosis, cuando aparece el brote psicótico, el primer brote, que podríamos determinar como el ejemplo, la analogía a la crisis, ese periodo de latencia sería este pródromo, ¿ya? Donde ocurren muchas cosas. En Chile, ese pródromo, ese periodo de acumulación y de presión, eh, parte desde el golpe de Estado cívico-militar que generó el general Augusto Pinochet Ugarte el 11 de septiembre de 1973 en mi país. Ahí ellos, imponiendo su ideología dictatorial, derrocaron al presidente de ese entonces, socialista, el primer presidente del mundo elegido democráticamente socialista, Salvador Allende. Es ahí donde le da muerte también a este presidente y comienza una concatenación de situaciones de vulneraciones gravísimas de nuestros derechos humanos, de las personas. En ese entonces, bueno, ocurren muchas situaciones. La dictadura chilena eh, duró tan solo 17 años, casi 18, eh, del 73 al 90. Del 89 se hace el plebiscito para el cambio y justamente ahí gana el no, era sí, sigue la dictadura, no, cambia la democracia, amplia convocatoria ciudadana y la importancia ahí ya de, de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y ahí es un punto muy importante en esto de lo que significa una crisis social. Los primeros años, ya del 73 al 79, 78, es donde ocurren las mayores vulneraciones, ya muertes, existen aún personas desaparecidas, son miles de personas. El alcance del impacto de esas miles heredado a sus familias es indescriptible. Aún existen personas que se encuentran en tratamiento. A raíz de eso, el gobierno de Chile decidió abrir el programa de reparación y atención integral en salud para personas que fueron vulnerados sus derechos humanos en periodo de dictadura militar, que se llama PRAIS, mi país. Este programa hace atención psicológica principalmente integral para personas que sufrieron alguna de esas vulneraciones que puede ser tortura,
exoneración política, exilio, entre otras. Y otras que familiares de detenidos desaparecidos, que aún no aparecen sus cuerpos. Y esto es gravísimo porque hay una herencia transgeneracional de esta herida. Y esta herencia justamente transgeneracional es lo que viene a desencadenar lo que ocurre hoy en Chile. Del tránsito a la dictadura, de la dictadura a la democracia, después, hacia ya en el año 90, las cosas no cambian mucho. De hecho, hay un hito muy importante en periodo de dictadura, que en el año 1980 se cambia la constitución chilena a puerta cerrada, solamente con los líderes políticos de la época, ya verán quiénes. Y ahí, es la constitución que aún perdura, que es la famosa constitución de Pinochet, que le llaman, y es la que estamos a puertas de derrocar. Bien, ¿cómo se da esto? Bien. Hay un periodo de adormecimiento importante, en todo el 90 diría, y que a principios del 2000 comienza pequeños despertares, ¿ya? Y ahí varias consignas se levantan. Básicamente todo esto fue despertado por el poder estudiantil, que se le llamó en su momento. Esto es muy importante, porque a raíz de esta alza, en ese momento había una ley orgánica de educación que querían derrocar porque querían desmunicipalizar la educación. No sé si allá se llaman municipalidades también, las que tienen que ver con sectores puntuales, comunas del país. Y ahí, a raíz de ese pequeño estallido que se le llamó la Revolución Pingüina, en el 2006, se crea la Ley Orgánica de Educación, ya pasará una ley, y las cosas no cambiaron mucho, ¿no? Básicamente el lucro continuó. Ciudades, municipalidades, muchas gracias, Elvis. El lucro no cambió, ¿ya? Y aquí la raíz del problema está justamente en la constitución de un país, entendiendo que hay una pirámide, permítame buscar un momento, que hay una pirámide que em, jerarquiza un poco los poderes y los sistemas políticos de Kelsen. La pirámide de Kelsen la pueden buscar también, donde en la cúspide de la pirámide pueden encontrar las constituciones de cada país y hacia abajo las leyes, los decretos, las normas, ya los reglamentos. Ya es así como se va normando jerárquicamente esto. Entonces, si cambiamos la constitución, todo lo lo que canta de eso cambia o debiese cambiar. Por lo tanto, aquí la relevancia de cambiar una constitución no es menor. Y bien, esta constitución básicamente tiene privatizada el agua. Somos el único país del mundo que el agua es un bien privado. O sea, cuesta plata. Es increíble. Somos en este país, el empresariado tiene mayor importancia que la ciudadanía. Y eso se puede ver básicamente en las viviendas que vive el común de las personas versus los sectores mucho más acomodados que en el último plebiscito que se hizo para ver si íbamos o no a, a un cambio de reforma de constitución, nos dimos cuenta que eran 3 comunas de una sola región donde estaba concentrado el poder económico. 3 comunas de la región metropolitana, ¿ya? De la capital de Chile. Solo 3 comunas y de una región. Esa región tiene aproximadamente 17 comunas y cada región tiene más o menos lo mismo y actualmente somos casi 17 regiones. O sea, verán lo reducido, es un 1% que tiene la gran cantidad de dinero
acumulado, y no tan solo dinero, territorio, poder fáctico, entre otros. Bien. Entonces, esto repercute en la calidad de las viviendas, en la alimentación, etcétera, que eso ya lo vamos a ver un poco más. Una imagen de una muchacha, también de fotografía de Paula, simbolizando los primeros 31 días de marcha y de huelga, ¿ya? Esto, todo parchado, es uno de los centros comerciales o los malls de la ciudad de Concepción. Verán, esto es lo que está acá abajo, debiese ser cemento, vereda, y completamente desmantelado el cemento por los enfrentamientos entre manifestantes y la policía chilena. Arena, básicamente. Y hay esta bandera negra simbolizando la huelga en Chile. Bien, aquí un pequeño, varias, busqué varios conceptos que definieron la terapia ocupacional. Creo que, no sé si en Colombia ocurre, al menos en Chile siempre es un dilema poder definir concretamente qué es la terapia ocupacional. Y creo que puede ser un dilema eterno, ya, pero es entretenido poder definirlo. Les dejo esa que no es de las legales, mm, más populares, pero me gusta. Disciplina sociosanitaria, y ya o sea, lo primero ya me dice que claramente las crisis deben ser abordadas por nosotros. Si podemos vincular las variantes sociales con la salud, o sea, es que tenemos una tremenda responsabilidad social. Somos unos agentes de cambio, socialmente hablando. Por lo tanto, tenemos un potencial ahí, en latencia, que debe ser ocupado, ¿ya? Al beneficio común. Recuerdo ahí mis materias de bioética, que las primeros dos principios, principio de beneficencia y no maleficencia, aplicadísimo acá. ¿Qué tiene como objetivo devolver al paciente? Ahí voy a tarjar algunas cosas. En la medida de lo posible, su dignidad y autonomía personal. Dignidad. ¿Qué es la dignidad, colegas? ¿Nos interesa la dignidad? ¿Qué me pueden decir? Adelante, les escucho o les leo. ¿Qué es la dignidad? ¿Le compete a la terapia ocupacional la dignidad de las personas? Creo que sí, tenemos mucho que decir. Adelante. No googleen, idealmente. Dejen fluir lo que hay oculto dentro. Sentir, ya, perder un poco el miedo a decir lo que siento, con miedo a equivocarme, cometer el error, por favor. Para eso estamos vivos, para equivocarnos. Devolver la dignidad a las personas. Dignidad, digno, valor, eh, intrínseco. Solo por nacer tenemos un valor. Solo por estar con vida somos parte de la vida. Y eso ya es revolucionario, porque todo lo que está vivo merece ahí respeto. Y empezaron a llover los chats. Catherine, es lo que nos hace merecedores de respeto y valía, justamente. Tiene que ver con el valor como seres humanos, justamente dignidad, libertad y sentido de pertenencia. Ángela. Aida, sí, puesto que en mi opinión en la dignidad está inmersa la libertad y la autonomía del ser humano. Perfecto. Ahí y vamos a ir entendiendo, yo voy a ir mezclando un poco esto con un poco más de filosofía también, que en este plano material todo está dualizado, ¿ya? Si existe algo es porque existe su contrapeso. Si vamos a hablar de desequilibrio es porque algo tiende al equilibrio y a la inversa también. Como es arriba, es abajo. Por lo tanto, todo esto necesita un contrapeso, ¿ya? Algo muy simple. Para que en un juego, en un deporte, exista un ganador, alguien tiene que perder, ¿ya? Y eso es con todo.
¿ya? En este caso, la sociedad chilena está cansada de perder, de ser los perdedores. O sea, queremos recuperar lo que se nos fue quitado, ya la herencia de nuestra cultura indígena, la herencia de la cultura poblacional, eh, la cultura misma, eh, el idioma, la comida, las formas de economía, entre muchas otras. Bien, tenemos mucho que decir desde la terapia ocupacional, colegas. Yo les invito a empoderarse, o no a empoderarse, a fortalecer lo que ya tenemos y habita dentro. Creer. Bien, pacientes, qué terrible eso. Por lo tanto, vamos a ver que justamente la terapia ocupacional no tan solo impacta en la salud, sino también en la política. Salvador Simón nos dice, la finalidad última de la terapia ocupacional es crear comunidades saludables, inclusivas y sostenibles, donde toda persona participe como ciudadano de pleno derecho, experimentando bienestar. O sea, las características sociales impactan en la salud, queramos o no, impactan. ¿Ya? Desde que nacemos hasta que morimos. Salvador Simó es otro de nuestros principales inspiradores, sopladores de nuestro fuego interno, que avivan este fuego del saber. Y bueno, Salvador es un terapeuta ocupacional español que es acreedor de la terapia ocupacional ecosocial. Y es ahí donde también nosotros nos hemos parado nuestra bandera de lucha, básicamente la protección de la naturaleza. ¿Ya? Nosotros, terapeutas ocupacionales, nos hemos abanderado de la ocupación. Salvador lo que hace es criticar la ocupación humana, ya sanamente. La terapia ocupacional lo que se ha encargado en el último periodo después de la revolución industrial ha sido destruir el entorno, ya el ambiente donde se sostiene la ocupación misma. La ocupación es la que debe recuperar, regenerar ya todo lo perdido, todo lo maltratado. Esto es hablando en términos sociales, ¿ya? Bien. Otra foto, una muchacha adolescente. Acá está el poder adolescente plasmado. Creo que, bueno, aquí la consigna para el estallido social, ya del 2019, que vinimos acumulando toda esta pobreza de muchas áreas, eh, fue decantado y sostenido por la rebelión de la adolescencia y de la juventud. En el 2006 se mostró aquí en Chile, después en el 2011 nuevamente y al final en el 2019 con el famoso salto de los torniquetes del metro. Y esto partió por algo muy, pero muy simple. Le subieron 30 pesos. 30 pesos chilenos, que desconozco ahí, Elvis, si me puedes ayudar después, off the record, el equivalente colombiano a los 30 pesos chilenos. 150 pesos. Eh, ya. Eh, Al menos aquí es poco, yo me imagino que allá también. No es nada. ¿Ya? Y esta alza de precio de 30 pesos, todo cotidianamente, todos los días, en el metro, que esto es metro capital de Chile, Santiago de Chile, movilizó a los estudiantes, las y los estudiantes, a saltar estos torniquetes como un acto simbólico, ¿ya? La policía chilena se preparó, cerraron las estaciones de metro y aún así empujaron con todo, entraron, saltaron. Esto fue grabado el 18 de octubre y desde ahí comenzó todo, por esto. Y uno dice, oye, por 30 pesos. Eh, 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 por 30 pesos, ¿cómo es esto? Eh, y claro, detrás había oculto una rabia contenida enorme. Y nuestra sociedad chilena, de por sí, nuestra característica, una de nuestras características es que somos personas muy para adentro, muy contenidas, no somos para tirar por fuera. Bien, entonces esto estalló con más razón. No había presión, tal cual. La crisis fue ese pituto, esa válvula de escape. Frank, ¿sí? Frank Cronenberg, claro.
Hasta ahora la terapia ocupacional ha estado vinculada al modelo de salud biomédico, un poco lo que salía en el video. Los próximos 100 años van a ser ubicados más en lo social, en lo comunitario. Esto es extracto de un conversatorio en el cual tuve suerte de participar en la ciudad de Temuco, por ahí por el 2017. El Frank también hace clases aquí en Chile en varios puntos y en uno de esos me pegué el viaje a conocerle y a inspirarme más. Y claro que sí, colegas, tenemos mucho que decir en esta crisis social colombiana. Ustedes tienen mucho que decir y mucho que fortalecer el pensamiento y la acción de los colegas que se encuentran en formación. ¿Ya? Ahí tenemos un gran potencial comunitario. Les puedo decir, durante el periodo de dictadura, uno de los ejes de acción que tuvo la milicia para reprimir al poder ciudadano fue justamente cortar las academias de las ciencias sociales, entre ellas la terapia ocupacional. Eh, durante ese periodo de dictadura básicamente no hay registro ni sistematización de terapia ocupacional comunitaria. Eh, por lo tanto, ahí fue coartada no tan solo la terapia, sociología, antropología, eh, periodismo, entre otras. ¿Cómo vamos hasta ahora? A ver, cuénteme. ¿Qué les genera? ¿Qué sonido le hace esto? ¿Hay eco? ¿No hay eco? ¿Tiene sentido? Tengo miedo. Tengo ganas de decir cosas. Quiero... O estoy haciendo ya cosas. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, mientras tanto, mientras alguien se decide, pues digamos que puedo hablar de un poco de la experiencia, puesto que definitivamente el haber vivido este inicio del estallido social en Chile me planteó una serie de inquietudes con relación a diferentes mecanismos que tienen como para tergiversar la información, como para quitarle importancia a una situación particular. Lo estaban mencionando ahora con la equivalencia a los 30 pesos que subió el valor del sistema, el valor del pasaje en el sistema metro allá en Santiago, puesto que definitivamente, digamos que quienes ostentan el poder a veces quieren deslegitimar el sentir de las personas. Entonces, pareciera que incluso parecería algo muy similar con lo que ocurre aquí en Colombia, donde el mismo ministro de Hacienda de la época no sabía cuánto costaba un huevo. Entonces, pienso que a veces hay una serie de intereses particulares de quienes ostentan el país, el poder en el país, para justificar las malas decisiones que toman y que van en detrimento de la población en general. Entonces, si allá el escenario fue los 30 pesos que subió el transporte, acá fue la reforma tributaria. Pero muchas veces eso tiene un trasfondo, y es que muchas veces yo veo estas situaciones como un símil a una olla a presión, donde permanentemente tenemos fuego que están incrementando la temperatura, el nivel del gas, y esto hace que en algún momento reviente, ceda. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un descontento generalizado. A veces es importante tener en cuenta cómo a partir del uso de los medios que están a favor del mismo gobierno, se tergiversa un poco la información, toman estas imágenes y las editan como para tratar de quitarle relevancia a lo que está ocurriendo, y en cierta medida como para justificar
estas situaciones de orden de violación de los derechos humanos, que en la medida que sea posible para muchos de ellos está generando, por qué no decirlo, como una especie de conflictos sociales a través de las personas que tienen más recursos frente a los que tienen menos recursos. Entonces, en ese sentido, se cuestiona un poco ese papel de los medios, pero también se cuestiona bastante ese desconocimiento que tienen quienes sustentan el poder en el país frente a la realidad de las personas que a diario tienen que convivir con un ingreso mínimo o que incluso no tienen ese ingreso mínimo para suplir sus necesidades básicas. Digamos que eso es como lo que podría decirles. Y Caterina pidió la palabra. Adelante, Caterina. Gracias, Cristian. Bien, Elvis. Antes Angie había levantado la mano y después vamos con Catherine. Ah, listo, dale. Angie, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Angie Alejandra Guerrero, estudiante de terapia ocupacional. Y bueno, de antemano, pues quería como agradecer el espacio y la participación del día de hoy, porque pues me ha parecido como muy interesante lo que he podido escuchar hasta el momento. Y me surgía como esa, no sé, como esa necesidad de reflexión frente a cómo eh, no sé si es el enfoque o cómo se va dando esa transformación de la terapia ocupacional cuando pasa de un modelo biomédico a algo más social y comunitario, ¿sí? Y de pronto quería, digamos, preguntar si esto va en vía de por lo menos lo que se han llamado las epistemologías del sur, que se han mencionado bajo, digamos, como los contextos de interculturalidad y todo lo demás que nos nutre como comunidades y como sociedad. Y esto, o sea, ¿cómo entra a jugar en el rol de la terapia ocupacional? Es muy importante que empecemos como a reconocer los roles que podemos, digamos, desempeñar desde las comunidades y todo lo demás, pero en ese intercambio y en esa dualidad que otra contraparte, digamos, empieza a quedar como relegada, pensaría yo. No sé si de pronto es como clara la inquietud. Es bastante amplia, gracias Angie. Sí, Voy a tratar ay, de qué pena. ser concreto para darle paso a Catherine. Mira, me quedo con esta transición de que me hablas, ¿ya? No es de pasar de un estado a otro, ¿ya? Creo que la biomedicina es demasiado importante, pero no lo es todo. Básicamente esto quiere decir, ¿ya? Que hay una contraparte social que impacta en este cuerpo, ¿ya? Orgánico de sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, tenemos mucho que incorporar. Creo que el humano se ha dedicado a atomizar el conocimiento y no a congeniar, ¿ya? A unir el conocimiento. En, en Rebrota nosotros participamos con profesionales como arquitectas, como ingenieras en conservación de recursos naturales, como ingenieros en biotecnología vegetal, ingeniería. O sea, ¿qué hace un terapeuta con un ingeniero o una ingeniera o una arquitecta? Pues mucho, ¿ya? Básicamente podemos impactar en ambientes, contextos puntuales, naturales, con todos estos enfoques mezclados, congeniados. Eh, a lo que quiero ir con esta transición es que no es abandonar uno y pasar al otro. Es que hay gente que les acomoda el modelo biomédico y es muy necesario, pero debemos tener en cuenta la variable social, es básico, ¿ya? Entonces van a haber terapeutas ocupacionales de, de enfoque social o comunitario y otros con enfoque clínico y debemos existir y coexistir.
muy necesario eso. No sé si respondo, pero por ahí sí, después puedes dejar en escrito algo que no resolví con la pregunta o respuesta, escríbelo, por favor. Catherine, Hola, buenas noches nuevamente para todos. Bueno, también quiero agradecer por el espacio y la invitación. Me he sentido como en reafirmación de ciertas transformaciones que como profesional estoy viviendo frente a los servicios pues, que ofrezco a la población. Y desde allí me voy a permitir hacer como dos reflexiones, una desde la crisis y otra desde nuestro rol. Hablando de crisis, al menos lo que compete a Colombia y a Cali, veníamos con, no sé si hay quepa hablar del periodo de latencia, lo que fue 2020, por lo que trajo la pandemia, que pues dejó reflejada una serie pues, de inequidades sociales, de injusticias, de desequilibrios, ¿sí? Ya se venían reflejando y ya venía, digamos, como lo veníamos trabajando acá con las opiniones, pues unas inconformidades con muchas situaciones. Entonces, llega, digamos, 2021 y el gobierno lanza esta reforma, entonces, claro, el sentir de las grandes masas o de la gran mayoría es cómo es posible que vengamos de unas situaciones tan difíciles y nos las vayan a poner todavía más complicadas. Entonces, digamos, a mi manera de verlo, pues ese fue la gota que derramó un vaso que venía llenándose ya con mucho tiempo, incluso desde el 2019 ya se planteaban ciertas manifestaciones, solo que pues la pandemia las opacó un poco pues por toda la cuestión de que estuvimos encerrados y bueno, tratando de también asimilar ese proceso. Mm, y desde nuestro rol, yo relaciono muchísimo terapia ocupacional con el tema de justicia. De hecho, tenemos un concepto de justicia ocupacional y de justicia social sobre el que trabajamos. Y creo entonces que como terapeutas ocupacionales, pues por supuesto vamos a favorecer cambios sociales y las acciones que nosotros realizamos, pues va a ser sobre lo que las personas necesitan y en estos momentos se está poniendo al servicio de los más vulnerables, por ejemplo, el conocimiento. Y de esta forma, pues hay una trascendencia con este modelo biomédico porque ya no es solamente la asistencia sanitaria tradicional, sino que yo pongo en ese conocimiento a funcionar con esa comunidad, entonces la oriento, la empodero y puedo hacer que ella llegue al camino de elegir ocupaciones justas y ocupaciones significativas, que es lo que más hablamos desde nuestro discurso. Eso es como mi punto. Muchas gracias. gracias, Catherine. Me alegra mucho que estés en este proceso de transformación. Creo que es muy necesario que vayamos reconsiderando nuestra posición en el mundo, no tan solo como terapeutas ocupacionales, sino como seres pensantes, sintientes. Es muy importante. Salvador Simón nos habla de que la terapia ocupacional ecosocial es un movimiento de reflexión y acción continua, constante, un proceso que no para. Por lo tanto, nuevamente la dualidad aquí, opuestos muy complementarios, la reflexión hacia adentro y la acción hacia afuera, un movimiento. Agradezco, Catherine, ahí estas reflexiones, las de las crisis sociales en Colombia. No estoy tan orientado, tan capacitado en lo que ocurre en vuestro país, ah, lejos de lo que se ve en redes sociales. Pero sí desde lo que mencionas desde nuestro rol como terapeutas ocupacionales, ¿ya? Y es muy importante esa transformación constante.
y la posición en que vemos, la perspectiva donde nos paramos a ver el paisaje, ¿ya? Que todas son correctas. El tema es que debemos incorporar todas las otras correctas, ¿bien? Eso, gracias. Me agrada escuchar las voces. Por lo tanto, yendo a la diapositiva, tenemos dos opuestos complementarios, que sería este bienestar versus el cambio, que el cambio es la tendencia al desequilibrio, pero lo mismo, el cambio es el movimiento que busca el equilibrio. Bien, es como el miedo que inmoviliza, pero el otro miedo te moviliza. Bien, ese es como el ejercicio que podemos hacer. Por lo tanto, las crisis sociales nos traen, entre muchas emociones bajas, miedo, ¿ya? Entonces es muy importante también que vayan incorporando el componente individual. Que el componente individual, indivisible, uno, es lo que compone la célula social, el órgano social. Eh, por lo tanto, mi nivel de acción siempre es mi localidad, mi territorio, ¿ya? Eh, una neurona en el cerebro, difícil que pueda hacer algo en una célula ósea de un calcáneo. eh, por darle un ejemplo, muy ñurdo. Eh, pero a lo que quiero ir es que tenemos un nivel de impacto reducido, aceptémoslos y trabajemos por ese impacto, ¿ya? Si cada uno hiciera ese nivel de impacto en sus localidades y territorios, podemos hacer mucho. Una de las analogías que hacemos es con la naturaleza, eh, y algo que nos deja mucho, nosotros trabajamos con varios seres, animales, insectos, y uno son las abejas. Las abejas tienen una estructura social muy, muy interesante. Un nivel de autoorganización bioquímico eh, potentísimo, sabiduría plena, sin cognición, sin mente de egoísta, eh, y que tienen perfectamente estructurada su función. Una de las preguntas que siempre le hago a la gente que va a ver las colmenas es: ¿quién manda aquí? ¿Quién manda ahí adentro en esa caja? Y teniendo tres individuos, el zángano, que es el macho, los machos son los zánganos, eh, la reina y las obreras. Y siempre se tiende a decir que es la reina quien manda ahí, y no, son las obreras. Cuático. Y es un reino bien femenino, cuático. Entonces, y hay mucho más que decir ahí, ya esto es muy a pincelada, básicamente lo que quiero dejar aquí es que hay un poder femenino que se está despertando, y que tiene y se relaciona a todos estos estallidos sociales, al menos en Abya Yala, en América Latina, y el movimiento feminista es uno de los principales movimientos aquí presentes, ¿ya? Yo mucho no tengo que hablar, eh, sí, desde la compañía, pero ustedes mujeres son las que tienen mucho que decir. Eh, Vuelvo a la diapositiva, entonces vamos a entender que el proceso, la salud y la enfermedad no están separadas con lo que hemos dicho, sino son un opuesto muy complementario. Entonces, este proceso lo podemos definir, voy a leer. Abajo está la cita, si la quieren buscar: un proceso determinado por una red compleja y articulada de condiciones históricas, sociales, biológicas y psicológicas. Ya la biomedicina incorpora las últimas dos, ya, pero la historia nos dice mucho, ya, de lo que puede predecir mucho de lo que viene hacia adelante, que se organizan en diferentes niveles, con estructuras y dinámicas muy particulares de las localidades y que actúan en el plano de lo individual y de lo colectivo. Por lo tanto, no solo lo clínico individual es hacia donde vamos a apuntar, sino también a lo social, a lo comunitario, a lo común. De manera que la condición de salud y enfermedad es el resultado de estas interacciones, ¿ya? Condicionantes denominadas condiciones de vidas, condiciones sociales. Bien, entonces aquí lo que quiero ir es que son las determinantes sociales de la salud que se ven comprometidas, como en este periodo de latencia, para el periodo eh, eh, de una crisis,
ya puntual. Por lo tanto, las determinantes sociales en la salud son básicamente todas estas condiciones que ya hemos hablado, en las que nace una persona, vive y muere, envejece y muere, ¿ya? Y que están reguladas también de cierta manera, influenciadas por fuerzas y sistemas básicamente políticos, ¿ya? Que son los grandes sistemas que movilizan a las masas, sistema político. Por lo tanto, aquí la variable de participación e incidencia ciudadana en las políticas públicas de nuestros países es demasiado importante. A nivel ciudadano, nosotros no tenemos incidencia política. Incidencia es tener capacidad de decisión en ciertos proyectos, decretos de ley. Al menos en Chile no ocurre eso, no sé, en vuestro país. Y por primera vez, este estallido que ocurrió en 2019 tiene unos frutos muy deliciosos para nosotros, que es la promulgación, ojalá de aquí a 2 años más, que es lo que dure este proceso constituyente, de una nueva constitución aquí en Chile. Y la celebramos. Con una amplia mayoría de personas que fueron de manera independiente, sin partidos políticos, ya un 70% aproximadamente, 60-70%, solo de personas independientes, fuera de partidos políticos, con escaños reservados para pueblos indígenas, 14 personas para ello. Son 155 constituyentes a nivel de todo el país, 155 personas que van a construir la nueva constitución en Chile. Bien, por lo tanto, es muy importante las determinantes sociales de la salud. Acá solo algunas. La alimentación, en este caso inadecuada, ya como el país no tan solo distribuye los alimentos, sino cuáles distribuye, cuáles exporta, cómo es el cultivo de ese alimento, con qué se está alimentando esa planta, que después de esa planta se alimentará el humano. Muy importante hacer esa reflexión. La alimentación es una determinante de la condición de salud importantísima. Creo que es una de las primeras. La enfermedad entra por la boca, me decía mi mamá. Cuida tu boca. Vivienda. Ya, esa foto corresponde a un gueto por ahí por Colombia. No recuerdo de dónde la saqué, pero miren la condición en que vive esa mujer, cargando ropa, comida. Son condiciones para vivir. Claramente la distribución del dinero causa todos estos severos problemas en la salud. La falta de educación. O sea, en Chile nos empezaron a coartar hace muchos años ya la educación cívica. Básicamente nos cortaron la capacidad de poder decir, hey, esto no nos gusta. O sea, solo esto se puede ver en la convocatoria a votaciones. ¿Ya? Para este proceso constituyente fue a votar el 40% de la población. Y menos del 40% votó para las presidenciales en que salió electo el actual presidente. O sea, menos del 40% de la población. O sea, es demasiado importante, solo hablando de la educación cívica, sin cuestionarnos, por ejemplo, cómo nos están educando desde la infancia. Al menos acá en Chile nos ponen un uniforme. Elvis, se le cayó la conexión a Cristian. ¿Me Sí, tienes? volvió. Pero ya volvió, ya volvió. Ya. Ah, Bien, perdón. Entonces, desde la educación no es tan solo pensar, o sea, para cómo nos están educando, ya lo que decía desde la infancia. A nosotros nos uniforman, tenemos que comprar un uniforme. Tiene un rol de un poco de equiparar, de que no haya diferencias sustanciales, visuales, de la ropa entre uno u otro. Bien, pero a la contraparte, como esto todo está dualizado, es el uniforme.
lo que significa uniformarse, tener corbata el hombre, tener falda la mujer, cortarnos el pelo a los hombres. Qué terrible, yo lloraba cuando me cortaban el pelo. Por eso ahora soy un poquito más chacón. O los contenidos. Hay muchos contenidos, colegas, que tienen que haber pasado en la enseñanza básica o media, eh, que recuerdan, que utilizan en el cotidiano. Para mí hoy en día me encantaría que me hubiesen pasado educación financiera, cómo poder administrar mi dinero. Me hubiese gustado tener, bueno, con el tiempo lo fui adquiriendo porque me fui trabajando en el área de la salud, pero no todas la saben. Primeros auxilios. El día de mañana mi hijo, no sé, tiene un accidente comiendo, el hijo de otra persona, cualquiera. La educación es demasiado importante. Conocimiento es poder. Y a su contraparte, sabiduría es felicidad. Cuando yo sé, soy feliz. Cuando conozco, puedo tener un poder. Desempleo versus pobreza. Esto es determinante y se enlaza con la distribución desigual del dinero, del poder y los recursos. ¿Ya? Sobre todo en los gobiernos, al menos de derecha. Los de izquierda no lo hicieron nada mal con sus dictaduras. Por lo tanto, aquí no hay colores políticos, no hay derecha ni izquierda. Creo que hay algo más de trasfondo que debemos analizar. ¿Ya? La dictadura chilena, en sus 17 años de transcurso, se dedicó principalmente a destruir el tejido social construido por la ciudadanía, por el poder popular, por la unidad popular que se conocía. Hoy en día, en mi sociedad, la gente no se mira la cara, el celular ha contribuido bastante bien en eso también. Y el estallido social del 2019 contribuyó un poco a reactivar ese sentimiento que es innato, el mirar al otro cuando la pasó mal. ¿Bien? Porque también la está pasando mal el otro. Y se reactivaron comunidades, empezaron nuevamente las ollas comunes, los contactos en la feria, ¿bien? La organización comunitaria se fue reactivando incipientemente, aún. Tenemos mucho que decir. Peligros y por sobre todo los peligros de la salud ambiental. Los gobiernos de hoy son extractivistas, con monocultivos, con degradadores de suelo, tirando fertilizantes tóxicos, pesticidas, fungicidas tóxicos. O sea, solo piensen, ¿por qué la gente que fertiliza los campos con estos fertilizantes que le van a hacer muy bien a la producción, tienen que disfrazarse completo con unos disfraces como de astronautas? O sea, no hay que ser experto en decir de que eso es completamente nocivo a la salud humana. ¿Y por qué le están tirando eso al alimento? Entonces esto no se trata solo de reflexionar y criticar, sino de poner en práctica, de actuar. Tenemos que cambiar esto, ¿ya? Movilizar, tender al desequilibrio del equilibrio de estos tipos. Bien, y lo que deja siempre las crisis sociales son símbolos. ¿Ya? Llenísimos de símbolos. Por favor, vayan identificando sus símbolos. ¿Qué símbolos tienen ahora la crisis social? Los primeras líneas, nosotros, que fueron personas que se ponían adelante de la policía armada completamente con disfraces de astronautas, mm, escopetas con perdigones, con lacrimógenas, y los muchachos se ponían adelante para que la gente de más atrás, que eran adultos mayores, padres, madres de familia, con sus hijos, hijas, protestando también en la calle, era multitudinaria. Ya atrás salía una foto de realmente cómo estaba Concepción. Y Chile en total. Yo creo que en Colombia debe estar lo mismo. Entonces estos muchachos se paraban delante de la policía uniformada porque eran descriteriados.
sea, tenemos una cantidad enorme de personas que perdieron sus ojos, uno o los dos, por balas de perdigones o lacrimógenas, directo a los ojos, ya evadiendo todos los protocolos que norman el uso de estas armas. El abuso de poder es indiscriminado, sobre todo a sectores populares, porque los sectores enriquecidos no se veía nada, fuerza policial nada. El territorio mapuche, que es la principal etnia originaria de Chile, está completamente militarizada desde dictadura. Aún no para. Es increíble. Esto es dirigido. Tenemos que volver a recuperar lo que es nuestro, ¿ya? Y ahí el saber cómo recuperar. ¿Vamos a cometer el mismo error de ellos y tomarlo a través de la violencia? Sin tampoco podemos criticar a quien actúa violentamente si su vida nació de violencia. La violencia del gobierno estatal. ¿Qué le puedo decir a este muchacho que hace una molotov, se la tira a los carabineros, le tira una piedra? Tiene rabia parida porque nació en una población con una vivienda como la que vemos en la imagen, padres separados, papás violentos, todos en la misma, sin escolaridad o con baja escolaridad, iban a un colegio de números que le llaman acá, que son los municipales, con 50 muchachos y muchachas por curso. Para un solo profesor. Y para entrar a la universidad, yo debo 17 millones de pesos al Estado de Chile por haber estudiado terapia ocupacional. Ahí, Elvis, por favor, si me puedes ayudar con esa cifra para que comprendan. Por lo tanto, no podemos decirle a un muchacho con ese nivel de violencia cotidiana que no sea violento. También debemos ir entendiendo y haciendo la lógica de por qué la gente actúa por cómo actúa. Bien, yo me he visto en muchos privilegios que me permiten tener mi casa, vivir en calma. Y me permite tener libros, leer, educarme, saber. Nosotros, si estamos aquí en una videollamada con una profesión o terminándola, porque hemos sido muy afortunados en la vida. Hemos tenido buenos padres, madres. Este símbolo de la caída de las estatuas se repartió por el país, y esta es simbólica aquí, todas son de aquí de Conce, de este famoso colonizador, don Pedro de Valdivia. Y las estatuas que permanecieron fueron las de Caupolicán, de Galvarino, etc. Líderes indígenas. Salvador Simó, ahí quiero citar, si queremos crear un ateo relevante ante la sociedad, debemos reflexionar sobre la realidad actual. Por eso celebro esta iniciativa en la que me invita Elvis. No me quiero extender más. Algunas fotos. Las marchas. Bueno, en nuestra organización, en conjunto con el servicio de psiquiatría, aquí varias funcionarias del servicio, organizamos un cabildo abierto de la salud mental. Una de las principales afecciones que se siguen viendo y aumentando son principalmente la de la salud mental. Como se dice, la segunda pandemia, la segunda crisis es la de la salud mental. Por lo tanto, en esa instancia en que se despertó todo esto, nos vimos empujados a hablar. Se hablan en temas estructurales, de atenciones, de prestaciones de salud mental, cómo eran la calidad de las prestaciones, el número de funcionarios, los recursos estructurales, la distribución del dinero,
y no tan solo desde la mirada del funcionario, del médico psiquiatra, del terapeuta ocupacional, sino de quien vive la patología psiquiátrica, como nosotros le llamamos, el experto por experiencia. Esto se celebró el día 11 del 11 del 2019. Y también nosotros en nuestras inmediaciones, ahí aledaño al servicio de psiquiatría, quisimos hacerlo más comunitario, no encerrado en este ambiente psiquiátrico, sino afuera, donde nos gusta, en contacto con la naturaleza, donde naturalmente uno le invita a explayarse, a perder la norma, el miedo, el constructo social. Y aquí hay de todo: profesionales, estudiantes, personas diagnosticadas, gente interesada que llegó y fue llegando ya a estos conversatorios abiertos que se hacían, y la mera necesidad de compartir. Se entregaban plantas, ya que la gente se sienta de que su opinión vale y que además se les puede dar un cariñito. Voy a saltar esto, lo voy a pasar un poquito para abajo. Esta es la magia que puede permitir las tecnologías. Aquí un poco más de gente, de conversatorios. Si se dan cuenta, mira dónde estamos. Es un invernadero, hay niños chicos, plantas, ya. Todos los lugares son potencialmente de discusión, de construcción social, de la salud, en este caso, de la salud mental. Bien, y también nosotros en Rebrota, círculo formador de colegas en formación, colegas terapeutas ocupacionales, donde tenemos dos enfoques, dos miradas, que es la mirada, o en realidad son las identidades. Cuestionamos y construimos las identidades terapéuticas y las identidades políticas, ¿ya?, del terapeuta ocupacional. Si quieren, ahí después más adelante les puedo conversar a medida que salgan preguntas, pero básicamente aquí estos son estos periodos de reflexión en que hablamos de muchos temas, ¿ya? En un contexto de huerta comunitaria, de construir, de serruchar, desarmar pallets, plantar una planta, darle alimento a las lombrices, sembrar un árbol, etcétera, mucho, ¿ya? Todas las instancias son políticas. Y algunos de nuestros fundamentos se basan en la pirámide jerárquica de las necesidades de Maslow, y que aquí es contrarrestada con unas otras pirámides. Esta es de un economista de apellido Daly, Herman Daly, y esta que nos interesa mucho, botánica creo ella, Donella Meadows, que hace este triángulo, esta pirámide de los medios y los fines, ¿ya? De los fines humanos, donde en la cúspide de esta pirámide habla del bienestar, de la trascendencia humana, ¿ya? Donde uno alcanza finalmente la armonía, la trascendencia, la felicidad, la identidad, realmente la identidad. Pero esto es jerárquico, por lo tanto debe cubrirse el primer medio de necesidad, que es el capital natural. O sea, la naturaleza. Esto en términos técnicos, esto es información de nuestros colegas biotecnólogos vegetales, ingenieros en conservación de recursos naturales. Esto es traducido en servicios ecosistémicos, y acá es muy importante cómo se ve a la naturaleza, el paradigma de ver un medio ambiente, que es un medio, a la naturaleza que incorpora, somos parte de ella. Un medio externo, medio naturaleza, que nos ofrece recursos, y una naturaleza que nos ofrece servicios. Distinta mirada. Parece un juego un poco enredado, pero en realidad cumple mucha función, porque las palabras construyen realidad. Entonces, estos servicios ecosistémicos están englobados en tres grandes, y 2/3 de ellos solo cubren las primeras dos necesidades de Maslow, las fisiológicas y de seguridad, o sea, las necesidades de supervivencia. O sea, ¿se logra entender lo importante de la naturaleza en la vida de las personas? Demasiado, demasiado importante.
O sea, si queremos hablar de salud, debemos hablar de naturaleza. Con esta me despido. Una frase de la cuestionadísima OMS: la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad. Y esto depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Esto es voluntad, nada más. Ahí les dejo mi contacto si quieren hacer otras preguntas. Eso, espero haber sido de ayuda. Y gracias. No, gracias a ti, Cristian, por tu tiempo y pues definitivamente las experiencias que ustedes han vivido pues nos sirven a nosotros como para tener un contexto general de lo que es este escenario. Sí, realmente es pertinente que tengamos la necesidad de reflexionar frente a algunos escenarios que están orientados hacia el uso excesivo de los recursos naturales, la forma de cómo se vive esos procesos de participación política. Importantísimo rescatar todos estos aportes que puede hacer uno como terapeuta ocupacional en el escenario de las crisis, no solamente relacionado con con un estallido social, sino también, por ejemplo, con la pandemia, donde, por ejemplo, la palabra autocuidado se puso de moda. Entonces, en ese escenario, creo que estamos generando otras experiencias bastante significativas y realmente me parece bastante valioso lo que ustedes han construido y pues, como lo decías al principio, más allá de un escenario de obtener un grado de doctor o un grado de magíster o una licenciatura en terapia ocupacional como se presenta ahí en Chile, está la construcción de redes, de saber que a partir del uso de este tipo de tecnologías podemos contar con el apoyo de otros colegas, de otras latitudes que tienen una forma diferente de vivir, de sentir y de ejercer la terapia ocupacional. Entonces, en este sentido, para mí es bastante valioso el tiempo que nos has dedicado y pues no sé si alguna de nuestras compañeras o futuras colegas quieran hacer un comentario adicional, les doy la palabra. Adelante, Constanza, por favor. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Quería hacer algunos comentarios. Bueno, el primero, muy interesante, digamos, la analogía que realizas en términos de esto, pues de la enfermedad y la relación, digamos, con la crisis social. Pensando en eso y en esa transición de salud y enfermedad, un poco, y ese abordaje de lo individual a lo social, también de pronto pensaba, ¿cierto? Digamos, ese cambio o esa necesidad también de apoyo, como lo mencionaba ahorita el profesor Elvis, de algunos elementos que se hablan como el autocuidado, ¿cierto? Y también esa relación que empieza a ser un poco más horizontal, así uno sea profesional en una área, como terapeutas ocupacionales, independiente de eso, ese sentido de compañía, ¿cierto? Que es evidente en este momento, ¿sí? Y allí también, digamos, pensé algunos elementos, ¿cierto? Que, digamos, dentro de nuestro contexto social, si bien ahí se relaciona directamente como un tiempo prodrómico, ¿cierto? De latencia, toda en lo que nos antecedió como el COVID, digamos, tener presente en nuestro país, ha sido golpeado por la violencia e incluso a nivel de normatividad desde hace 60 años es reconocida, digamos, digamos, la afectación, ¿cierto? Digamos, el origen de personas que son víctimas de conflicto armado. Entonces, digamos, creo que parte, digamos, de este estallido es la suma, ¿cierto? No solamente de la pandemia, sino de reconocer de que hemos venido, digamos, en un proceso de conflicto desde hace mucho tiempo, incluso de conflicto armado, y que finalmente un poco expresa en este momento la crisis toda esa inconformidad a diferentes elementos y que por lo tanto incluso a nivel profesional a veces se escapa, digamos, ese margen de maniobra o de posibilidad de intervención
digamos, allí se borran un poco esta limitación de yo ser profesional y dar apoyo a otros, y a cambio de pronto ese rol que tengo como humano, como ser ocupacional, de tener dar ese soporte y esa compañía a otros. Entonces allí, en medio de esto que estaba pensando, también un poco averiguar, indagar si de pronto bueno, en otro momento de pronto conversarlo, pero pues digamos allí me surgen como algunas inquietudes en términos de la salud mental, si de pronto pues es posible que de forma muy evidente frente al estallido y la crisis social, digamos, hubo un aumento, digamos, de traumas psicológicos, ¿cierto? Y de pronto ese impacto a nivel de los servicios de salud mental, pero también me parece como muy importante, ¿cierto? De pronto esa posibilidad de trauma vicario, ¿cierto? Esa fatiga por compasión que de pronto pudieron experimentar los profesionales que hicieron, digamos, ese abordaje de todas estas situaciones, como, digamos, como colectivo profesional, cuerpo, psicólogos, terapeutas ocupacionales, psiquiatrías, digamos, dieron ese lugar, digamos, de atención frente a esta parte de estallido que empieza, digamos, un poco a salirse en términos de ese manejo del sistema de salud, etc. Entonces, estuve como pensando en muchas cosas mientras estuviste compartiendo, y agradecer, por supuesto, digamos, como este espacio. Muchas gracias. Gracias, Constanza. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra o podemos ir cerrando este espacio de conversatorio y nuevamente invitándoles a las próximas actividades que se están realizando? Permanentemente les vamos a estar compartiendo las invitaciones y pues no nada, Cristian, muchas gracias. Esperamos seguir contando contigo en algunos espacios y pues espero que algún día podamos compartir espacios aquí en nuestra Universidad del Valle de manera presencial, toda vez que definitivamente las experiencias vividas allá, tanto con Rebrota como la unidad de terapia ocupacional, fueron bastante significativas dentro de mi experiencia personal. Entonces, de nuevo, muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Alguien quiere tomar la palabra antes de que se despida, Cristian? Bueno, no es así, Gracias, dale. Elvis. Dale, Gracias. puede ser, por favor. Sí, creo que estos espacios son demasiado necesarios, significativos, pero por sobre todo necesarios, sobre todo cuando ya estamos en crisis, porque nos invita a improvisar también, son cosas que uno no tiene, no tiene capacidad de proyección, de anticipación. Por lo tanto, estos sirven no tan solo como de buscar líneas, como de abordaje a la crisis, sino también de contención, eh, de sentir de que lo que me está pasando también le pasa a otros. Eso es súper importante, de no sentirme solo, sola en el mundo, de que este sufrimiento lo estamos viviendo en conjunto. Ese sostén ayuda y mucho. Se vienen buenas charlas, ahí estaba leyendo lo que ha gestionado Elvis. Así que buenísimo, amigo. Te felicito, de verdad, esa capacidad de gestión y convocatoria. Eh, bien, colega. Gracias por escuchar, por estar presentes. Un abrazo grande a Colombia, hermanos, hermanas. Chau. Chao, muchas gracias.